Buenas noches, queridos hermanos. Estamos en su programa Pescador de Hombres de hoy día, viernes 2 de agosto del año 2024. Ante todo, pongámonos en manos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que en silencio, con modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí, a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Francesco, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Martín, buenas noches queridos radioyentes, feliz de poderlos acompañar aquí un viernes más. Tenemos para este domingo, primer domingo de agosto, la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 24 al 35. En aquel tiempo, cuando vio la gente que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaún para buscarlo. Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel que lo ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿Qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, seguimos con la secuencia de los evangelios. Y este domingo nos toca este evangelio que yo lo podría resumir como el pan del cielo. Eh, Jesús nos ha demostrado durante toda su vida, los 3 años de su vida pública, esa, esa bondad, pero también no pierde ese liderazgo. Pero tampoco, y en varios pasajes bíblicos, en ningún momento asume el papel del Padre. Es decir, siempre Él es obediente a su Padre y su Padre está incluso por encima de él. Entendamos que Jesús es Hijo de Dios hecho hombre y es la segunda persona de la Trinidad. Por lo tanto, estos signos que reclaman los que lo siguen, indica también esa continuidad de la época del maná, es decir, cuando salen de Egipto, y ahora que Cristo ya está en los 33 años, se ha continuado la tradición de lo que hoy en nuestros días es la Eucaristía. Claramente yo soy el pan de vida. El pan de vida es Jesús, Hijo de Dios, Padre, Jesús, hombre, Hijo de Dios. Son los misterios de nuestra religión que no tenemos que estar pensando el por qué será,
será verdad, son situaciones que ya están debidamente aceptadas, que están en la historia de la humanidad. Tan fuerte es que el ciclo de vida en el que nosotros estamos viviendo es el siglo XXI después de Cristo. O sea, hace 21 siglos se dijo, nació el Salvador, aquí está, y se crea el tiempo después de Cristo. Todas estas cosas tienen que llamarnos a la reflexión. Es muy importante que nosotros no nos pongamos a dudar de nuestra religión, porque ya está claro, y en cada evangelio, si lo leemos, vamos a encontrar esa palabra mágica que nos dice por dónde tenemos que caminar. Francesco. Así es. Es interesante preguntarnos hoy por hoy, como tú bien decías, 2000 y tantos años después. Bueno, Jesús ya no está, nos dejó al Espíritu Santo, va a regresar en su segunda venida, no sabemos cuándo, ni cómo, ni dónde, pero eso no es lo que tiene que importarnos, sino lo que tiene que importarnos es vivir en gracia de Dios. Dicho esto, hagamos un poco hincapié en el pan de vida actualizado, hoy por hoy. Analicemos de qué se trata. Y para ello les leo el final de una reflexión, los dos últimos párrafos que justamente son muy interesantes, muy directos. Dice, para buscar a Jesús tenemos que alimentarnos del pan de vida eterna. Se puede hacer de diversas maneras, pero hay dos momentos especiales. El primero es el pan de la palabra de Dios, que el contacto con el Evangelio sea algo habitual, dejar que nos impregne el corazón y la vida para encarnarlo a lo largo del día. ¿Qué significa esto? Que empecemos el día leyendo el Evangelio del día. ¿Cómo lo hago? ¿Dónde? ¿Cómo lo busco en la Biblia? ¿Cómo se? No tienes ni siquiera que buscarlo en la Biblia. Agarras el teléfono, Google, pon el Evangelio de hoy y pones la fecha y te va a aparecer. Busca una página como Vatican News, Así Prensa, una página avalada correctamente. Y si quieres ir un poquito más allá, lees la cita, en qué Evangelio está y bueno, acudes a tu Biblia y lo lees en la Biblia o lo lees directamente en el celular. Y que ese Evangelio del día te sirva para todo tu día como un método de conducta, de cómo lidiar con los problemas, de cómo comportarte, cómo ayudar al prójimo, etcétera. Ese es Jesús. Eso es cómo dejamos que el pan de vida eterna nos impregne. Y esa es una manera de hacerlo cuando el día inicia. El otro momento, o sea, de las dos maneras especiales que relata esta reflexión, dice, el otro momento es alimentarnos del pan de la Eucaristía, comulgando con Jesús. Eso significa entrar en comunión con Él, vivir un estilo de vida que nace de una relación profunda con Jesús, como seguidores suyos. Todo eso para pensar, para sentir, amar, trabajar, sufrir y vivir como Jesús. Que sepamos aprovecharlo, que nos alimentemos de Él, que no busquemos a Dios por el interés, como aquella multitud que relata el Evangelio que hemos leído, sino para que sacie de una vez por todas nuestra hambre y nuestra sed del Señor. Danos siempre de ese pan. Sería hoy, pues, un buen momento además para recordar cada día es necesario dar gracias a Dios por el alimento, por el don de Dios y bendecirlo para que hagamos lo que hagamos o comamos o bebamos, todo sea para la mayor gloria de Él. Aquí, sencillísimo. Si queremos resumir, querido Martín y queridos radioyentes, leamos siempre el Evangelio del día, preferiblemente al iniciar el día, no cuando ya se terminó, antes de irnos a dormir. ¿Eh? Y la comunión, la Eucaristía, no solamente los domingos, que es misa de precepto y obligatoria para todo cristiano, es necesario o prudente ir a misa y comulgar.
muy bien podemos hacerlo todos los días. Habrá días que quizás no se pueda porque hay días que tengo que estar más temprano en el trabajo, en la oficina, tengo que salir de la ciudad, lo que fue. Bueno, uno dice, ok, ya no solo voy a comulgar los domingos, voy a comulgar también, por decir, a media semana. Los días miércoles voy a dedicarlos la mañana, o voy a salir más temprano del trabajo, me voy a ir a misa de 7 o de 7 de la mañana, o de 7 de la noche, o de 8 de la mañana, o al mediodía, ¿ya? Y voy a ir a comulgar, a escuchar misa y a comulgar, estar presente en la Eucaristía. Poco a poco ir creciendo en esa habitud. De eso se trata y no de alguna manera, confundirnos en los falsos panes que nos sacian y que nos ofrece la vida actual, que ya no solo es el pan o el alimento común, sino las redes sociales, perder tiempo en el celular, un montón de cosas que ya hemos mencionado muchísimas veces. Martín. Sí, es también interesante el cuestionamiento que le hacen, es decir, no convencidos de lo que ya han visto, quieren ver nuevas señales. Y nosotros aprendemos de niños la oración. Danos hoy el pan de cada día, el Padre nuestro, oración que Jesús nos enseñó. Ese regalo del pan, para algunos, incluso en esta época, vemos que tergiversan las cosas. Basta ver la dura imagen de la inauguración de las Olimpiadas, esa parodia de la última cena. Terrible, pues. ¿Y a dónde están esos que dicen y se sienten católicos? ¿Cómo se puede permitir jugar con una cosa de estas? Eso nos dice a nosotros los católicos que debemos estar en guardia, que así como se presentan esos cuadros amorfos y anormales, nosotros tenemos que defender nuestra religión. Y como tú bien decías, hay que leer el Evangelio, porque si yo creo en la palabra y no estoy preguntando la clase de pan o comparando el pan de vida con el maná. El maná lo mandó Dios en su momento oportuno porque se morían de hambre y se sublevaban contra Moisés. Pero ahí hubo una muestra. Así como siguió la tradición del maná, que bien la saben, parece que se les olvidó que el maná salvó las vidas. Hoy, en la vida actual, las cosas, hay muchas cosas que están por encima de nosotros y que es a veces fácil caer en esa tentación, entrar en esa ruta muy veloz que nos lleva a la perdición, que hemos caído muchas veces como seres humanos, pero el tema está justamente en la confesión. Entonces ahora le dicen, le comparan el pan que comieron los, los, los 5 panes y los 2 pescados, comieron antes y saciaron su apetito físico, pero dentro de ese apetito físico se estaba levantando el espíritu. ¿Para qué? Jesús no los llamó para que lo sigan. Ellos los quisieron seguir. Estaban ávidos de conocer, ávidos de escuchar. Y la verdadera, el pan de la palabra es la palabra de Cristo. Sabemos que la vida no es color de rosa, pero a veces llega esta rutina de querernos cansar de todo lo que hacemos porque tenemos unos conceptos tan cerrados que deberíamos cambiarlos, porque nos despertamos, desayunamos, salimos a trabajar, regresamos del trabajo, cenamos, dormimos. Esa rutina diaria, uno pregunta, ¿y dónde está Dios?
Mucha gente yo veo que tiene colgados sus rosarios en los espejos retrovisores de los carros, como grandes adornos. Habría que preguntar cuántas veces rezan. Ahora que el tráfico y lo que hablábamos de la velocidad límite de 50 kilómetros, creo que queda chance como para rezarse un par de rosarios antes de llegar a nuestro destino. Y es el momento de pensar, es el momento de meditar, porque la mayoría de los conductores están más genios, insultan, quieren cruzarse, quieren llegar primero, siempre ir buscando esa sabiduría criolla de poder ser mejor y llegar antes. Y aquí Jesús les da una lección muy a la usanza de él, pero que tiene que ver mucho con el tiempo actual. Nosotros también en este mundo protestamos, protestamos porque hay cosas por qué protestar, pero también cuando protestemos preguntemos, ¿y nosotros qué estamos haciendo para que las cosas cambien? Nosotros tenemos un papel importante, queridos radioescuchas, un papel importante. Nosotros acá como radio, pero ustedes también como radioescuchas, que es preocuparnos qué va a pasar con la juventud los próximos años, los que vienen atrás de nosotros. Y ese es el egoísmo que tenemos probablemente hoy. Vemos nuestro bienestar, pero no importa el de los que vienen. Y los que vienen están heredando el mundo que nosotros les estamos dejando. ¿Y qué mundo estamos dejando? Si se habla de la corrupción, se habla del sicariato, de muertes, de sangre, ¿qué mundo le estamos dejando a esos niños de 3, 4 años que están saliendo a la vida recién? Este es el pan de vida que tenemos que trasladar. El pan de la vida y de esperanza, de que el camino de Dios, camino de Jesús, fue un camino muy tortuoso. ¿Cómo murió? Ese es un ejemplo. ¿Y para qué murió? Murió para salvarnos a nosotros. Que no lo querramos entender, bueno, ese es un problema distinto, pero hay que empezar a educar en esa forma de vivir que hay que tener. Es decir, yo me cubro la cobija hasta donde me dé, no más allá. Y el problema es que la gente quiere ir más allá. Tenemos entonces un trabajo compartido. Llevar la palabra es un desafío, pero vivir la palabra es una obligación. Francesco. Así es, Martín. Podríamos decir en síntesis que este Evangelio se trata, y lo deja en evidencia al comienzo de la redacción del Evangelio en sí, de que busquemos al Padre, obviamente a través del Hijo, para relacionarnos con Él en una relación de amor, no en una relación que busque únicamente beneficiarnos. ¿Qué quiere decir esto? Y miremos retrospectivamente, ¿cuántos de nosotros no caemos muchas veces de manera diaria en decir, voy a pedirle a Dios que me ayude con esto, voy a pedirle a Dios que me ayude con acá, voy a pedir que por mis hijos, voy a pedir que por un sobrino, voy a pedir que por el trabajo, voy a pedir que por mis nietos, voy a pedir, voy a pedir, voy a pedir, voy a pedir? ¿Eh? ¿Y por qué no pedimos mejor, por ejemplo, que el Señor obre en nosotros para ser artífices de ese cambio que tenemos que hacer en la sociedad, por así decirlo? ¿Por qué no pedimos que inunde nuestro corazón para llevar su palabra como verdaderos guerreros del Señor? ¿Por qué no pedimos que nos llene de sensibilidad y de sentido de caridad y apoyo al prójimo para salir en busca de él y darle una mano y una sonrisa y un abrazo y ayudarlo emocional, física y sí, económicamente? Ese es el cambio que tenemos que pedir. Y eso es lo que busca este Evangelio, que estrechemos nuestra relación con Dios a través del Hijo, ¿ya? Buscando el porvenir del prójimo y amando a Dios por lo que es,
no por lo que nos puede dar. De eso se trata la palabra de hoy. Y es realmente bellísimo. Y es algo que realmente deberíamos meditar. Voy a leer rápidamente la opinión del Papa Francisco, el último párrafo, eh, que es muy bonito, justamente sobre este Evangelio. Puntos suspensivos porque empiezo obviamente sobre una reflexión ya que comenzó, para que es más larga. Dice, y Jesús indica el camino. Responde que la obra de Dios es acoger a quien el Padre ha enviado, es decir, acogerle al mismo Jesús. No es añadir prácticas religiosas u observar necesariamente preceptos especiales. Es acoger a Jesús, es acogerlo en la vida y vivir una historia de amor con Jesús. Será Él quien purifique nuestra fe, porque no podemos hacerlo por nosotros mismos, pero sí podemos pedírselo. Pero el Señor siempre desea una relación de amor con nosotros ante las cosas que recibimos y hacemos. Él está para amar y para que nosotros lo amemos. En la parte inicial dice, he aquí la primera pregunta que podemos hacernos. ¿Por qué buscamos al Señor? ¿Por qué busco yo al Señor? ¿Cuáles son las motivaciones de mi fe, de nuestra fe? Necesitamos discernirlo porque en las muchas tentaciones que tenemos en la vida, entre tantas de ellas, podríamos inclusive tener una tentación idolátrica, que es la que nos impulsa a buscar a Dios para nuestro propio provecho, para resolver los problemas, para tener gracias a Él, lo que no podemos conseguir por nosotros mismos, por interés. Justamente lo que decíamos, Martín. De eso se trata ese evangelio, de llegar al Padre a través del Hijo por amor, no por interés, por lo que Dios representa realmente y no para que supla o cubra nuestras necesidades emocionales, físicas, espirituales, monetarias, etc. De eso se trata el Evangelio. Martín. Sí, por último, la fe en Jesús nos hace optar por un estilo de vida que está formado por valores y conceptos, que nos hace renunciar a la manera, a cierta manera de vivir, para encontrar en Jesús el camino. Alguien dice que la religión católica es muy estricta y pone muchos frenos a las cosas. La fe en Jesús nos pide que nos exijamos dar testimonio de vida de lo que Él ha significado para cada uno de nosotros, desde que abrimos el ojo, desde que nacemos al mundo. Este mundo en el que vivimos y que necesita tanto de Él, necesita tanto que Dios esté aquí. Vemos los cataclismos, vemos todo, pero principalmente vemos al hombre perdido. El hombre ya no le interesa más que el dinero. Y tenemos que ir en la búsqueda de este Jesús. Hermanos, los invitamos para que este domingo disfruten este evangelio, lo interpreten a su manera, lo hablen en familia, porque Dios, Jesús, es lo que nos está pidiendo en momentos más críticos. Y desechemos esas imágenes tan ridículas y groseras que se presentaron en una fiesta deportiva como las Olimpiadas. Hay muchos sacerdotes que están reaccionando y la curia en general está reaccionando. Porque si nosotros vamos a pisotear el escudo de un país, ¿qué nos hace el pueblo? Le están pisoteando la imagen de nuestra Eucaristía con la última cena. Hermanos, les agradecemos por estar con nosotros. Los invitamos a la reflexión, a la paz, a la tranquilidad y poder lograr que Dios esté presente en nuestras vidas, que Jesús sea parte de nosotros. Bendiciones y hasta el próximo viernes. Francesco. Igual, querido Martín, queridos radio oyentes, me sumo a tus palabras. Tengan todos un bendecido fin de semana y una bendecida semana venidera. Nos vemos Dios mediante el próximo viernes
a la misma hora y por el mismo canal. Muchísimas gracias.